Como le decíamos, en estos días, fin de semana intenso para los bomberos de Andújar, ya que han tenido diferentes intervenciones y se quejan una vez más de la falta de efectivos, ya que, por ejemplo, tuvieron que intervenir en Porcuna y Andújar se quedó sin efectivos de bomberos. Toni Gómez es portavoz de los bomberos y está ahora mismo con nosotros. Bienvenido. Hola, bueno, ¿qué tal estáis? Bueno, un fin de semana, como decía, intenso. Habéis tenido que intervenir en diferentes ocasiones en Andújar, en Porcuna, y Andújar se ha quedado una vez más sin efectivo. Efectivamente, tanto este fin de semana, tanto el viernes como el sábado, ha habido intervenciones en la zona de Porcuna y ha supuesto que Andújar se quedará otra vez desprotegida porque fueron intervenciones que realmente llevaron demasiado tiempo, porque ahora en verano los pastos que se producen, aunque tengamos que trabajar y trabajemos con el Infoca mano a mano, exigen mucho tiempo para poder extinguirlos. Los que se produjeron este fin de semana, incluido el viernes, fueron de una gran extensión con frentes muy amplios que exigieron que estuvieran los compañeros más de 4 horas interviniendo, incluso con el operativo del Infoca, que tuvieron que echarles una mano, y desde aquí queremos agradecerles, cómo no, pues esa ayuda inestimable que prestan, porque hasta que el incendio pasó al arroyo, a la parte alta del arroyo Martín Gordo, por ejemplo, en la zona de la carretera de la Parrilla en Andújar, fue bastante difícil hacernos con esa extinción, ¿no? Ese control del incendio. Así que primero agradecerle y luego lo que tú has dicho, ¿no? Que cuando tenemos que intervenir, como por ejemplo pasó el sábado en Porcuna, fueron también muchísimas horas y esa desprotección, ¿no?, que hemos comentado. Para que se haga una idea la gente que nos estén viendo y que nos estén escuchando, Toni, hablamos de un parque de bomberos de Andújar, pero que es un parque comarcal, quiere decir, aproximadamente hasta cuántos habitantes llega a cubrir ese parque, con cuánto efectivo estamos hablando. Bueno, nosotros, como tú bien dices, somos comarcales. Tenemos el término municipal de Andújar con sus pedanías y los diseminados, que pueden rondar cerca de los 36.000 habitantes, y luego 10 pueblos más que son los que forman la comarca, y en total podremos llegar rondando los 80.000 euros si tenemos en cuenta los no censados y demás. Unos 80.000 euros, he dicho, perdón, 80.000 personas. Eso es nuestro ámbito de actuación. Lo que pasa es que, bueno, no solamente es el número de personas, sino el territorio que tenemos que cubrir y el tipo de emergencias que tenemos que atender. Andújar es un parque que tiene esa limitación a la hora de habitantes, ¿no?, a la hora de actuar, pero luego es un parque que tiene intervenciones muy complicadas porque tenemos muchos polígonos industriales, además a mucha distancia unos de otros, y polígonos industriales muy importantes. Tenemos además el intercambiador de mercancías peligrosas por ferrocarril en Espelúi. Tenemos grandes fábricas que claro, suponen un gran riesgo. Y tenemos una parte muy importante también de carreteras y autovía que hace que muchas de las intervenciones que tengamos sean accidentes de tráfico. Por lo tanto, somos un parque muy ocupado, no en tanto a número de habitantes que atendemos, sino por nivel de intervenciones que exigen unos conocimientos técnicos muy puestos al día. Y otra de las cosas que reclamamos, ¿no?, que por favor, que la formación que no se obvie, porque la formación no la tenemos que buscar nosotros y a veces es complicado poder optar a ella. Decía antes que estuviste varias intervenciones en Andújar, también en Porcuna. Hemos sabido también que hubo 3 compañeros que estaban fuera de servicio que también se tuvieron que incluir para echar una mano. Sí, eso es la tónica habitual. La tónica habitual es que la corporación, el ayuntamiento, a lo largo de todos estos años, y con esta corporación incluida, basan la intervención de los bomberos de Andújar en la voluntariedad de la gente que está en sus horas de descanso, fuera de su jornada laboral, para incorporarse cuando hay una emergencia que sobrepasa nuestra capacidad de intervención, porque nosotros estamos a diario 3 bomberos por guardia, y claro, cualquier intervención que sea medianamente grande sobrepasa. Ya nos hacemos cargo en las que no deberíamos, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Afrontamos demasiadas intervenciones con esa escasez de personal y nos la jugamos constantemente.
pero en cuanto vemos que no podemos, tenemos que solicitar apoyo a compañeros, pero que lo hacen de manera voluntaria, es que no tienen obligación alguna de hacerlo. Y de hecho ha habido veces que no se ha podido hacer, como pasó el verano pasado, y encima se nos achacan que no tenemos voluntad de servicio público, que me parece ya el colmo. Porque si alguien tiene voluntad de servicio público es cuando tú estás, como le pasó a un compañero con sus hijos, cuidándolo solo y dejó a sus hijos con su vecina y se vino al parque en pijama para atender un accidente de tráfico muy complicado de un camionero en el cual no hubiese sido imposible entre tres personas poder haber sacado a ese hombre. Entonces estamos hablando de situaciones muy graves donde nos exponemos nosotros, pero sobre todo también se expone la ciudadanía y eso tiene que conocerlo el pueblo de Andújar porque es imperativo que metan personal y que sobre todo también metan plazas, como dije en su momento, de coordinador de emergencias porque estamos realizando funciones nosotros que nos hacen que no podamos estar interviniendo. O sea, ya somos pocos y encima tenemos que estar coordinando nosotros la emergencia, llamando a compañeros, dejando de intervenir directamente para hacer funciones que tienen que hacer operadores de emergencia que tienen que estar en el parque como cualquier parque con una gestión mínimamente correcta. Por otro lado, no sé, ha hablado de un problema histórico porque lleváis ya tiempo reivindicando más personal y mejoras laborales. ¿Qué solución se ha puesto por parte del equipo de gobierno, por parte de la corporación municipal? Porque como bien decían, no solo es de ahora, sino de este tiempo. ¿Qué solución se pone encima de la mesa o qué diálogo tenéis con el ayuntamiento actualmente? Mira, por poner un poco en contexto, quiero comentaros que el parque se abrió en un primer momento, cerca del año 1999-2000, se abrió con una dotación de 2 efectivos por turno, es decir, 2 bomberos por día. Fue en el 2006 cuando se hizo una huelga de hambre por parte de todos, porque ahí está la hemeroteca que se puede consultar, una huelga de hambre por parte de todos los efectivos del Space de Andújar, que se obligó a la corporación a que aumentaran las plazas para que el servicio mínimo fuera de 3 por guardia. Claro, estamos hablando de una época en la que todos éramos muy jóvenes, en la que, bueno, quizá no estaba todo tan regulado como está ahora y parece que la norma era hacerlo mal. Y todo se basaba en acuerdos, en ampliaciones de jornadas laborales, que luego se ha visto con el tiempo que eran parches, que lo único que han hecho ha sido hacer un problema endémico de Andújar, convertirlo en estructural y que parece que no tiene solución. Y eso no puede ser. Entonces, tenemos una carencia de personal importante. Nosotros estamos distribuidos porque hay mucha gente que no entiende muy bien cómo funciona esto del parque de bomberos de Andújar o de cualquier parque de bomberos. Nosotros somos una plantilla de 20, igual que en una empresa puede haber 2.000 empleados, pero hay diferentes turnos. Ahí está, por ejemplo, una empresa tiene el turno de mañana, de tarde y de noche, ¿no? Si se dedica a la producción. No quiere decir que esos 2.000 empleados estén trabajando todos al mismo tiempo, sino que tienen que estar distribuidos por turnos. Pues un parque de bomberos funciona igual. Tenemos guardias de 24 horas, que está así aconsejado a nivel europeo y a nivel nacional y empíricamente demostrado que es lo más efectivo, tanto para realización de prácticas, realización de mantenimiento de vehículos, revisión y demás, así como para poder afrontar las intervenciones de una manera constante sin que haya parones entre ellas. Es una forma más eficiente que se tiene de realizar turnos por parte de los SPACE. Entonces, somos 20 bomberos en total, de los cuales ahora mismo en verano, entre vacaciones, bajas y demás, estamos 11 operativos nada más, manteniendo el parque 365 días al año abierto, y nosotros nos distribuimos esos 3 bomberos en 5 turnos, que son en 5 escuadras, que es la forma que se tiene para cubrir durante todo el año con bomberos el servicio. Por lo tanto, no pueden trabajar los 20 a la vez, porque si trabajáramos los 20 a la vez un lunes, ¿qué trabajaríamos? ¿Los 20 también el martes? ¿Los 20 el miércoles? ¿Los 20 el jueves? No tendríamos descanso. Y nosotros somos trabajadores como cualquier otro, que tenemos un límite de horas que no podemos sobrepasar, a no ser que por estas intervenciones que tenemos que hacer tengamos que desarrollar, más allá de nuestra jornada laboral, actuaciones, ¿no? Entonces, perdóname que creo que me he ido, si me quieres repetir la pregunta, porque era ponerte un poco en contexto, pero creo que no te estoy contestando a lo que me has preguntado. Sí, te estaba preguntando que bueno, que esto es una reivindicación histórica no solo de ahora mismo, de este momento, sino que faltan efectivos durante un tiempo. No sé qué solución se ha puesto por parte del ayuntamiento o qué planteáis, qué ponéis encima de la mesa por vuestra parte. Sí, mira, el ayuntamiento, nosotros a base de mucho pelear, con el anterior equipo de gobierno conseguimos que se incluyera en la RPT, en la relación de puestos de trabajo, que se ampliaran 3 plazas
dentro del space. Es decir, que en vez de 20 pudiéramos ser 23. Eso, el anterior equipo de gobierno creó esas 3 plazas, las presupuestó, luego hubo elecciones porque lo hizo en el último año. Vuelvo a repetir, esas 3 plazas es como dije en su momento, es como poner una tirita en una hemorragia severa. No sirve para nada, porque además es que dentro de nada se van a jubilar efectivos y no va a ampliar ninguna plantilla, sino que va a sustituirla, por lo tanto es un poco de maquillaje. Pero bueno, esas 3 plazas eran un inicio, se supone que era un inicio para intentar incrementar la plantilla como se debía, ¿no? Luego hubo un cambio de gobierno y esas plazas ya estaban ahí, solamente había que convocar la oposición. Entonces, 2 años y 2 meses llevamos donde no ha hecho otra cosa que pedir que por lo menos saquen esas plazas, pero además que por favor se crearan en las siguientes RPTs, es decir, cada año se negocia la relación de puestos de trabajo, se ampliaran para que poco a poco fueran entrando más personal, porque esto es como un elefante que te puedes comer poco a poco, pero un elefante de golpe va a ser imposible. De esta forma, pedíamos que en estos 2 años se convocara la oposición de estas 3 plazas, que se fueran creando nuevas plazas en las subsiguientes relaciones de puestos de trabajo, para que así pudiéramos ir subsanando poco a poco el problema y que también el ayuntamiento presupuestariamente pudiera hacer frente a esto. Bueno, pues lo que se va a hacer va a ser convocar esa oposición, que no es más que el último paso de unas plazas que ya estaban creadas, pero no se ha querido crear ninguna plaza de bombero para ampliar la plantilla, excepto esas 3 que te estoy diciendo. Por lo tanto, se ha hecho una ampliación de toda la estructura del Space de Andújar, que ya viene regulada por ley, por una normativa. Entonces se ha creado una estructura, se ha creado las plazas para esa estructura de jefaturas, de todas las jefaturas, de toda la escala que puede tener un parque de bomberos, que por supuesto se han creado pero están vacías. Cuando es lo último que necesitábamos. Nosotros no necesitábamos esa escala, nosotros lo que necesitábamos es que se crearan plazas de bomberos, porque ahora resulta que tenemos un organigrama creado precioso y resulta que es que somos 15 bomberos, y 14 bomberos y una bombera. Y entonces, como no se va a cubrir nada, es todo eso, escrito en papel, pero a efectos prácticos no sirve para nada. Entonces, nosotros que hemos dicho que tenemos ya 2 líneas rojas, ya no queremos negociar absolutamente nada que no pase por 2 líneas en las cuales, cuando estemos de acuerdo, seguiremos negociando lo que haya que negociar. Pero esas 2 líneas son creación de esas plazas de coordinador de emergencias, que tiene que estar en el parque, y una por turno. Obviamente tienen que ser 5, porque tiene que haber una por turno, y además incremento de plantilla. ¿Para qué? Para que aumente el servicio mínimo. El servicio mínimo no puede ser 3. Y se puso en evidencia todos los días, pero el otro día fue como el epítome de lo que está pasando, ¿no? Tú no puedes hacer una intervención en un edificio donde hay 6 plantas y pretender que un incendio con atrapados en la 6ª planta y un incendio en la 5ª, que se solvente con 3 personas. Eso mínimo te exige 8. Yo no soy técnico de evaluación de riesgos laborales, yo no soy técnico de riesgos laborales, pero esto hay una cosa que tienen que hacer y es obligatoria. Además es obligatoria porque lo dice la evaluación de riesgos que está hecha en el parque, que es que realicen los procedimientos donde se determine el número de personal que tiene que haber para realizar aquellas tareas que tenemos que realizar. Y estos te dicen que tienes que tener en cuenta que el binomio, es decir, 2 personas que atacan un incendio, tienen que tener otras 2 personas que les cuiden por si acaso tienen algún problema para que les puedan rescatar, como desgraciadamente pasó hace nada en Alcorcón, con unos compañeros. Y luego, aparte, tiene que haber un recurso preventivo que esté controlando, que esté haciendo que todo se esté cumpliendo bajo los parámetros de seguridad para nosotros, porque somos trabajadores al fin y al cabo. Y luego, aparte, si le añades la autoescala, te dice por ley que la autoescala tiene que estar manipulada por 3 efectivos. Pero es que no lo decimos nosotros, lo dice el fabricante y es obligatorio cumplimiento. Entonces, en el momento en que sacas la autoescala y sacas un autobomba, nos juntamos con 8 efectivos para una intervención que al fin y al cabo es rutinaria para nosotros. Y estamos 3. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se cumpla la ley. Tienen que hacer unos procedimientos que los hagan, y que los hagan teniendo en cuenta lo que está determinado. Y cuando los tengan hechos, entonces se verán la carencia de personal tan grande que tienen. Pero no los hacen, y esto está así desde hace 1 año y pico. Entonces, que hemos tenido que denunciar, porque ya no hay negociación posible. Hemos denunciado a Inspección de Trabajo para que esto se lleve a cabo. Y luego, aparte, otras demandas que tenemos metidas por vulneración de derechos que creemos que se están haciendo con nosotros, ¿no? Presuntamente.
Pues ya por último, Tony, para terminar, independientemente de esos 3 bomberos que se podían incluir en vuestra plantilla, aproximadamente, para que se haga una idea de la gente, ¿cuántas personas os faltarían? Pues ya te digo, somos 3 por guardia y estamos hablando que para la intervención del otro día hacían falta 8, hay que echar cuentas. Es que hace falta más, es que tendríamos que ser el triple de los que somos. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que esto suena como una utopía, pero estamos tan acostumbrados en este mundo, en el tema de las emergencias, a trabajar bajo mínimos, que resulta que lo que es correcto nos parece como algo impensable. Pero lo mismo pasaba antiguamente con la policía local, lo mismo pasaba antiguamente en el ejército, lo mismo pasaba antiguamente con los sanitarios y con todo lo que tiene que ver con el mundo de las emergencias. Parece que es que meter gente en el mundo de las emergencias es como si fuese, bueno, pues algo por lo que tienes que pasar. Pero es que no estamos teniendo en cuenta lo que es, que lo que es que tenemos que cuidar a la gente. Nosotros estamos para cuidar a la ciudadanía. Y lo que no podemos hacer es cuidar a la ciudadanía si nosotros no nos cuidamos, porque ¿quién rescata a un rescatador, no? ¿Qué pasó el otro día? Nosotros entramos con un golpe de calor y si mi compañero no hubiese bajado, ¿quién hubiese subido por él? Es que eso fue muy grave. Es que todavía se me ponen los pelos de punta. Es que no tenemos en cuenta que somos personas y que mi compañero, yo no podía contactar con mi compañero y no tenía fuerzas para subir a por él. Eso solamente lo sabe quien lo vive. Y a mí que me venga cualquier persona a decirme que es que para un pueblo como Andújar no hace falta tantos bomberos, pues perdóname, Andújar tiene unas intervenciones, puedes hablar con cualquier parque, que es referente. Y ahí estamos, siendo 3. Entonces, ahora resulta que quieren negociar un reglamento en el parque, pero sin tratar esas 2 líneas rojas, sino vamos a negociar todas las cosas de segundas actividades, o sea, perdón, de segunda actividad, ojalá, de segundas salidas, estando 3, primero vamos a poner una primera salida en condiciones y ya hablaremos luego de segundas salidas. Que sí, que la segunda salida a lo mejor es buena idea, pero no ahora. Cuando tú me amplíes la plantilla podremos hablar de segundas salidas, todo lo que tú quieras. Por eso hemos dicho que con esas 2 líneas no vamos a ir ni un paso para atrás. Así que está en su mano. Pues Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que también la situación se mejore y seguimos en contacto con vosotros, con los bomberos del Parque Comarcal de Andújar. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención.